Este domingo de resurrección con todos ustedes. Es una época, un tiempo especial para los cristianos, para recordar, aunque ciertamente no es más especial que otros domingos, porque todos nosotros ya hemos puesto nuestra fe en nuestro Cristo resucitado, en nuestro Señor y Salvador, pero pienso que es una semana especial para, si bien nosotros no seguimos el calendario litúrgico de la Iglesia Católica Romana, muchos de nosotros tenemos esa tradición y también es un buen momento, un buen tiempo para meditar en esta gran verdad que es la resurrección de Cristo en la última Pascua, que fue la primera cena del Señor. Como leyó Alejandro, nuestro texto de hoy es Juan 20, capítulo 20, versículo 1 al 10. Este texto, como todos los relatos paralelos de la resurrección de Cristo y la resurrección de Cristo misma, es un llamado a confiar en Dios, es un llamado a creer. La resurrección, si hay un hilo de alguna manera que toca, ¿cuál sería el hilo más sensible que toca? El pensar en la resurrección. ¿En qué debemos pensar cuando pensamos en la resurrección? Cuando leemos el relato de la resurrección, lo que vemos es un llamado a creer, es un llamado a confiar. La resurrección de Cristo, básicamente lo que hace es desafía de manera directa fe en la vida y en la obra y en los beneficios de la vida y de la obra de Cristo en nuestro favor. Juan nos traslada justamente al primer día del amanecer de la nueva creación y nos presenta a un personaje sumamente conmovedor que es María Magdalena, que es una persona que tiene un afecto muy grande por el Señor, pero ella tiene una fe débil. Y lo que nos vamos a ir encontrando en este relato es que, nuevamente, piensen en esto, la resurrección de Cristo es un desafío para la fe de todo aquel que se entera, de todo aquel que sea noticia. Y lo que vamos a ver es que produce diferentes reacciones, según de quién se hable, según cuál sea el caso. Es decir, nadie va a quedar indiferente de la resurrección de Cristo. Pero el llamado para nosotros, los cristianos, es aferrate a la resurrección del Señor, aferrate a los beneficios que hay en la resurrección de Cristo. ¿Has pensado en eso? ¿Has pensado que Cristo ha resucitado? Todas estas personas que vemos aquí son verdaderos cristianos, que nacieron de nuevo, pero la ignorancia que había en ellos respecto de la promesa de la resurrección ciertamente los hacía caminar de manera débil. Y es lo mismo que pasa con muchas personas hoy. A cualquier cristiano yo le pregunto hoy, ¿crees que Cristo resucitó? Me va a decir que sí, pero muy probablemente esté igual que María Magdalena, esté muy triste, porque no sabe dónde han puesto a su Señor. No sabe dónde han puesto a su Señor. Y no puede ver los beneficios de la resurrección de Cristo en su propia vida. Tal vez ni siquiera está tan pendiente de su propia resurrección. La promesa de la resurrección futura no le preocupa tanto, no le alienta tanto, porque está muy mal en su situación cristiana hoy en día. Entonces, hablar de algo tan lejano como la resurrección de los muertos no es algo que especialmente lo aliente demasiado, no es algo que especialmente lo anime en este momento. Y eso, ¿sabes por qué? Es porque no estás creyendo como debieras creer. Es porque la esperanza de la resurrección de Cristo no está haciendo en tu vida el efecto que debiera hacer. Y todos estos personajes que vamos a ir cruzándonos en este relato nos van a mostrar justamente cómo la potencia de la resurrección de Cristo, esa promesa tan firme, no estaba obrando en ellos a causa de la ignorancia que había, a causa de la estrecheza espiritual de mente que tenían. Spurgeon dice, Cristo ha resucitado. Es el hecho que está más allá de toda disputa. Y qué gozo saber que no está en la tumba. El sepulcro está vacío y con él también se vacían nuestras dudas, nuestros temores y nuestras cadenas.
Entonces, amados, la Pascua no es un recuerdo histórico, sino que es un llamado urgente a la fe. No todos verán a Cristo resucitado como María lo vio, pero las Escrituras, los testimonios de los apóstoles y los testimonios internos del Espíritu Santo son suficientes para decir, Él vive. Y esta confesión es una evidencia de que tu alma ha sido realmente transformada. Entonces, amados hermanos, Juan, veremos como leyó nuestro hermano Alejandro al final, dice, versículo 8, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Y amados hermanos, eso es lo que el relato de la resurrección debe alentarnos a hacer. Vos también tenés que creer. Juan no vio a Cristo resucitado, pero justamente este relato nos muestra de que no es necesario ver a Cristo resucitado para creer en Él. Simplemente con ver los signos de su resurrección, como Juan vio, y con el testimonio de las Escrituras en nuestra mente, conociendo las promesas de Dios, y la obra del Espíritu Santo hace que alguien vea los signos de la resurrección de Cristo y diga, mi Señor resucitó. No es necesario ver a Cristo resucitado, simplemente con ver los signos de que Él ha resucitado, con la promesa en nuestra mente de que Él ha resucitado, y por la obra del Espíritu Santo en nosotros podemos creer que Él ha resucitado. Y no solo podemos creer en eso, además podemos confiar en eso. No solamente creemos en eso, tenemos una actitud hacia lo que creemos. Confiamos con toda nuestra alma. Y como confiamos, accionamos de manera concreta, vivimos a la luz de la resurrección de Cristo. Entonces, amados hermanos, cuando alguien se encuentra con el relato de la resurrección, debe pensar esto: el Espíritu Santo te llama a que creas, a que confíes y a que vivas a la luz de la resurrección del Señor, a que veas que todo ese poder que se derramó sobre Cristo en esa noche oscura de Jerusalén de hace 2000 años, es el mismo que obra hoy en tu vida. Es el mismo que está disponible para vos hoy. Y en este relato podremos ver qué es lo que se necesita para ser partícipe de ese poder. ¿Qué tiene que hacer alguien para poder hacerse beneficiario de la promesa que hay en la resurrección? Primera de Corintios 15:54, el apóstol Pablo dice, sorbida es la muerte en victoria. Sorbida, miren que es tremendo. Sorbida, es decir, la muerte fue tragada en la victoria de Cristo. Sorbida es la muerte en victoria. Es una palabra fuerte. Significa consumida enteramente, algo que no deja rastros. La muerte fue sorbida, no va a quedar ningún rastro de la muerte de Cristo. No queda ningún rastro de la muerte en la victoria de Cristo, en la resurrección de Cristo. Nosotros cantamos que la muerte, cuando recuerdan la canción Ciudad de Dios, cantamos en esa canción que la muerte para los cristianos será un recuerdo de la redención. Cuando los cristianos recuerden en la muerte, piensen en la muerte, solamente no habrá algo triste en eso. Recordarán que fue el paso, fue la instancia en la cual todos nosotros fuimos llevados a la gloria definitiva, a la presencia de nuestro Dios. Y como dijo Jesús, allí resplandecerán los santos en gloria, en el reino de su Padre. Imagínense eso, ¿no? Resplandecer en el reino de nuestro Padre. Pablo pregunta con confianza, no solo como alguien que cree, sino como alguien que confía. Y dice en 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo ha expiado el pecado y la ley también ha sido satisfecha. Por lo tanto, la muerte pierde su poder venenoso, su aguijón fue quebrado en la cruz. Así que en estas palabras hay un anuncio ya no hay un anuncio profético de destrucción para Israel, porque acá Pablo está citando al profeta Oseas 13:14, sino que toma Pablo una promesa de destrucción para Israel y la toma como un canto de victoria para los cristianos, donde se promete y donde se da confianza a los cristianos de que la muerte no tiene más aguijón
y de que el sepulcro no tendrá más una victoria. Entonces, amados, este texto nos llama a creer, nos llama a confiar y nos llama a vivir a la luz de la resurrección de Cristo. Vamos a ir viendo versículo por versículo y vamos a ir indagando en los personajes que van apareciendo. A ver si alguno de estos personajes te identifica. Hay algunos personajes que espero que no los identifiquen a ustedes porque eso sería una mala señal. En el versículo 1, Juan 21 dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Esa es una primera señal de que algo ha ocurrido. Uno va al sepulcro del Señor que había sido preparado por otros creyentes fieles, José de Arimatea, por Nicodemo, que el hombre que había venido de noche a Jesús y se había convertido en discípulo del Señor, y ellas habían estado siguiendo de lejos esta historia. Entonces ella va el primer día de la semana y ella es una verdadera creyente, es una mujer sincera en su fe. Ella cree que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Ella cree que sus pecados le han sido perdonados, pero todavía no termina de entender la resurrección de Cristo. Ella va a ese lugar a buscar a un hombre muerto. Ella va a rendirle culto a su maestro. Ella está en busca de un cuerpo, pero no está en busca de un Salvador resucitado. Entonces está angustiada. Es cristiana, pero es una persona que a causa de la ignorancia que hay en su mente, no es que no conoce las promesas. Y acá hay también un principio espiritual muy importante. Es que el Espíritu todavía no le ha revelado la palabra. Es decir, la palabra de Dios está en su cabeza, pero el Espíritu Santo no ha hecho ese trabajo de llevarlo a su corazón. Entonces ella ve la primera señal de que algo poderoso ha ocurrido, pero no lo interpreta como una señal de la resurrección de Cristo. Ella lo interpreta como cualquiera de nosotros, se aferra a las probabilidades y dice: ¿qué puede haber pasado acá? Bueno, A, puede ser que hayan sido los enemigos que han robado el cuerpo. B, pueden ser que hayan sido los amigos que hayan robado el cuerpo. Conclusión: alguien se robó el cuerpo. No sabemos quién, si son amigos o enemigos, pero alguien seguramente se lo robó. Entonces ella, sin hacer más cálculos que ese, no entra. Ve la piedra e inmediatamente corre de ese lugar. Entonces vemos un amor ignorante en María Magdalena. Ella no está conectando este suceso con las promesas que el Señor había hecho. Esta oscuridad que se menciona al principio ciertamente era real, era una verdadera oscuridad, pero también los relatos evangélicos, Dios en su providencia, permiten que justamente haya algo así, ¿no? Este relato empieza con una oscuridad en la que no se ve mucho y termina en un anuncio absolutamente luminoso, ¿no? Arranca con oscuridad y termina con gran claridad. Y este primer personaje, que es María Magdalena, nos enseña que muchos aman al Cristo crucificado, pero no viven como si realmente hubiera resucitado. No tienen la experiencia de la resurrección en su vida, y cuando eso pasa, el cristianismo es un cristianismo sepulcral, es un cristianismo que no da demasiada esperanza a esa persona. Por eso ella está buscando el cuerpo de su amado Maestro, pero no está yendo a ver a su Salvador resucitado. Hay otro grupo de personas que no son mencionados aquí, pero que sí son mencionados en el relato paralelo, que son los judíos, son los romanos y también unos discípulos de segunda línea. Ese relato está en Mateo 27, 62, 66. Dice: al día siguiente, que es después de la preparación, es decir, esto sería el día sábado, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, estamos en Mateo 27, 62, 66. Entonces tenemos primero a una creyente devota, fiel, pero que carece de la luz del Espíritu Santo para poder ser esperanzada por las señales que está viendo. Al día siguiente, que es después de la preparación, el día de la preparación es el día viernes,
O sea que esto está pasando el día sábado. Se reunieron los principales sacerdotes y fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Aquí vemos justamente la reacción de 3 tipos de personas que fueron parte de la providencia de Dios en realidad para verificar el suceso de la resurrección. Estas personas se clasifican en 3 grupos. Por un lado tenemos a los opositores, a los enemigos de la resurrección de Cristo, aquellos que consideran que es un engaño. Toda persona que considere que la cruz que la resurrección es un engaño, es verdaderamente un enemigo de Cristo, es un enemigo de la iglesia y es un verdadero anticristo. Dios permite que esta gente opere y Dios permite que esta gente tenga capacidad de decisión, a veces incluso sobre nuestra propia vida. Pero también tenemos no solamente a los enemigos, a aquellos que odian la cruz de Cristo, también están los que son cómplices, los que son indiferentes, aquellos que no les importa absolutamente nada. Siempre y cuando haya algún favor a cambio, será gente dispuesta a hacer cualquier cosa. Hay que ir a cuidar la cruz de ese impostor y ese engañador. Bueno, vaya, no hay ningún problema. ¿Qué más necesitas? Es la gente que está a la carta, ¿no? Entonces tenemos a los enemigos de la cruz, tenemos a aquellos que son indiferentes, no son ni enemigos ni amigos, le da absolutamente lo mismo todo. Y también están aquellos, por último, que eran los piadosos, aquellos hombres que eran hombres devotos, que tampoco tenían seguramente una convicción muy férrea de la cruz, pero que ellos querían rendir un último homenaje a su Señor y Salvador, que fueron José, Arimatea y Nicodemo. Y estos 3 grupos de personas se combinan en la providencia de Dios para que en realidad lo que termine pasando es que se verifique de manera cabal que Cristo resucitó. ¿Por qué? Y bueno, cada uno hizo su parte para confirmar que esto era así. Por un lado, los amigos fieles, ¿qué hacen? Van, piden el cuerpo del Señor, lo untan con aloe y mirra. Si vemos el relato, tenemos tanto lienzos como el sudario. ¿Qué era el lienzo? El lienzo era una especie de tela que se utilizaba para envolver, se untaba el lienzo con aloe y mirra y también se untaba el cuerpo, desde los pies hasta los hombros. Y por otro lado estaba el lienzo, que era una especie de tela un poco más finita, con la cual se hacía exactamente lo mismo. No era algo como una especie de máscara, sino era algo que estaba atado alrededor de la cabeza, como en 2 partes. Esto facilitaba poder mover el cuerpo, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Alguien que le tapa las fosas nasales a una persona, se las tapa con aloe y mirra, le tapa la boca con aloe y mirra, claramente indica que está muerto. ¿Sí? Esa persona no necesita respirar. Esto lo digo porque hay mucha gente que hoy niega y dicen que Cristo estaba como medio muerto, que en realidad no murió. ¿Sí? Hay mucha gente que hay un libro muy famoso que se llama Passover Plot, que significa algo así como el complot de la Pascua, que es un libro muy famoso dentro del ámbito evangélico que se dedica a negar la resurrección. Hay muchos enemigos judíos, cristianos, de todos los rubros, que son enemigos de la resurrección. O sea que tenemos el trato que los amigos le dan, es el trato que se le da a una persona que realmente está muerta. ¿Está? El trato que los enemigos le dan es el trato que se le da a una persona que está muerta, pero que además es un mentiroso, un engañador, un impostor, alguien que convenció de algo erróneo a un grupo de gente insensata. Entonces, los fariseos van preocupados por esto y se ponen en contacto con los indiferentes, que son los romanos, que le da exactamente lo mismo. Y que dicen, este hombre es un engañador. Hay mucha gente que lo puede llegar a seguir. Por favor, pero está muerto. ¿Por qué está muerto? Bueno, porque hay una tumba donde sabemos que lo metieron. ¿Cómo sabemos que había una tumba donde sabemos que lo metieron? Bueno, porque uno de nosotros fue el que vino y pidió el cuerpo, José de Arimatea, y otro más de los nuestros, que desgraciadamente también fue atrás de este engañador, que se llama Nicodemo. Sabemos dónde lo metieron, sabemos
¿quiénes están detrás de esto? Por favor, hagan algo, le piden a los romanos. Y los romanos le dicen, bueno, mandan una guardia. Entonces están certificando que el hombre está muerto, están certificando que el hombre había dicho que iba a resucitar y están yendo a cuidar la tumba para que nadie se robe el cuerpo. ¿Está? Entonces tenemos todas las señales de que algo iba a pasar seguramente y pasó. Entonces, ¿pero esto qué nos indica, amados? Bueno, Dios en su providencia permite que los enemigos de la cruz hagan cosas, pero ciertamente en todo lo que hacen, lo único que hacen es impulsar el reino de los cielos hacia adelante, extenderse su propia trampa y caer en sus propios lazos. Esto era necesario que pasara no solo por causa de la certificación de la resurrección de Cristo, sino por causa de las profecías que se habían dado. Por ejemplo, el mismo Jonás había en su aventura pesquera, en la que estuvo en el estómago de un gran pez, prefigura durante 3 días lo que iba a pasar con Cristo, que iba a estar en el corazón de la tierra. Y Jesús mismo lo rescata, dice, así como Jonás estuvo 3 días en el corazón de la tierra, así es necesario que el Hijo del Hombre también esté 3 días en el corazón de la tierra, en el sepulcro. Y también Isaías 53:9 dice, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Entonces amados, había muchas señales. Por eso un cristiano verdadero, al ver las señales y los signos de la resurrección de Cristo, y con las promesas en su mente, y con la obra del Espíritu Santo, se aferra a todos los beneficios que hay en la muerte y resurrección de Cristo. No necesitamos ver a Cristo para creer en Él. Como dijo hoy nuestro hermano, nosotros le amamos sin haberle visto. Nosotros lo adoramos sin haberlo visto. No necesitamos verlo, pues con los signos de su vida y de su resurrección y todas sus promesas tenemos suficiente para creer y para confiar. Ahora vemos el amanecer de una fe verdadera. ¿Cómo se va aclarando todo esto? Versículo 2 y 3. Corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba. Estamos en Juan 20, versículo 2 y 3. Corrió, no entró al sepulcro, ¿no? Y fue a Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Entonces, María Magdalena, aunque con un relato erróneo, sirvió para alentar a los apóstoles a que vayan a ver al Señor. Y vemos el ímpetu de ellos. Ellos van corriendo, no van arrastrando los pies. Ellos van corriendo como locos cuando les dicen que se robaron el cuerpo. Tan desesperado. Ahora, este relato podía tener cierta verosimilitud basado en la tradición judía. Sabemos que desde los tiempos de José para adelante el judío tiene una cosa con los muertos, ¿no? Con mover los huesos, por ejemplo, como fue en el caso de Josué. Y también, si vamos viendo hacia adelante, vamos a ver que hay un tema entre los judíos y la muerte, ¿no? Con la muerte de Elías, después durante el tiempo de los reyes de Israel también, es decir, vemos que hay profanaciones de tumbas. Entonces en esa época era muy común que haya ladrones de tumbas, que por la razón que sea que son saqueadores que están buscando tesoros, sea que sean personas esotéricas que están buscando los huesos de una persona espiritualmente relevante para hacer algún tipo de ritual. Era muy factible que esto haya pasado, que se hayan robado el cuerpo de una persona relevante espiritualmente, no era algo descabellado. Entonces cuando escucha que se lo robaron, los apóstoles corren. Ahora, este relato que ella está dando es un relato erróneo. Ella no ve absolutamente nada. Y esto nos enseña, amados hermanos, de que aunque podemos tener mucho amor por el Señor Jesucristo, de que aunque las promesas pueden estar en nuestra cabeza, si el Espíritu Santo no hace algo con lo que está pasando en nuestra cabeza, entonces de ninguna manera vamos a poder conectar los puntos de manera edificante. No vamos a poder dar un testimonio adecuado de quién es Cristo, de cuál es su obra, de qué es lo que hizo. No vamos a tener ni la esperanza ni el testimonio para decir algo positivo respecto de nuestra experiencia cristiana. ¿Se entiende? Por eso no es simplemente un ejercicio intelectual y mental. No se trata solamente de aprender. Por eso, amados, pienso hoy que es uno de los grandes beneficios, pero también es un gran problema.
la falta de meditación en la palabra de Dios. La gente no piensa demasiado, no se detiene. Cuando ustedes leen un texto bíblico, es necesario no ir como una topadora que quiere comerse absolutamente todo. Es necesario a veces, y es un ejercicio bueno para el alma, detenete. ¿Está? Hay más mérito y más virtud en el control, ¿sí? Como si fuera un ejercicio. No en todo el peso que puedas levantar, ¿está? Sino en el control de ese peso. Entonces es importante cuando vemos un texto de las Escrituras, meditarlo, pensarlo, reflexionar. Por eso los videos a veces son un enemigo para la gente que tiene que meditar en la palabra de Dios. Estará muy informada de las cosas, pero no piensan absolutamente en nada de todo. Entonces, es decir, es una avalancha de información que entra y que no deja ningún fruto y no produce nada positivo. Por eso es importante meditar en la palabra de Dios, detenerse, frenar un poquito y pensar, ¿qué está diciendo esto? Y me decís, bueno, pero ¿sabes qué? No obtengo tanto provecho de eso. Bueno, como tampoco se obtiene tanto oro del primer pico del primer esfuerzo que uno le mete con el pico, ¿sí? Pero a veces hay que cavar un poquito más para sacar algo de oro. ¿Está? Entonces, ese es el ejercicio que debemos hacer para que nuestra mente se llene de fruto, porque la palabra de Dios es un tesoro inagotable. Entonces, ella no estaba siendo beneficiaria todavía a causa de su estado emocional, seguramente su incredulidad de los beneficios de la resurrección de Cristo. Versículo 4, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, Juan, es el que corrió más rápido porque era más joven. Bajándose a mirar, esto es interesante, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Juan es un hombre que no es tan impetuoso. Es un hombre lleno de amor por Cristo, pero es una persona más serena que Pedro. Pedro es el típico creyente ferviente, ¿no? Es ese creyente que le arde el corazón. Luego Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces, cuando los apóstoles llegan, no se encuentran con la escena típica de lo que era un saqueo o una profanación de una tumba. Ellos lo primero que se dan cuenta es de que si esto fue un saqueo, es algo muy raro que esto sea un saqueo. Porque los saqueadores, que generalmente vienen de noche, suelen estar bastante apurados y no enrollan el sudario en un lugar y lo dejan aparte, porque eran telas muy largas. Entonces, es raro que esto sea un saqueo. John Flavel comenta, cuando Cristo salió del sepulcro, lo hizo no como un prisionero escapando de una celda, sino como un conquistador saliendo de su tienda de campaña. Matthew Henry dice, los lienzos estaban allí como si el cuerpo simplemente se hubiera desvanecido de entre ellos, como una mariposa deja su capullo. Entonces, las tiras que eran de lino, con las que el cuerpo había sido envuelta, están ahí con la forma del cuerpo, mas el cuerpo no está. ¿Se entiende? Es decir, no parece como alguien que se estuvo sacando los lienzos y el sudario y quiere salir. De hecho, los padres de la iglesia, cuando veían este relato, se daban cuenta de que en la resurrección de Cristo hubo mucho más poder que en el de Lázaro, porque cuando Lázaro sale afuera, sale envuelto con los lienzos afuera. Pero Cristo no. O sea, en la resurrección de Cristo es como si se hubiera desvanecido, como si hubiera atravesado los lienzos. Y además se tomó el tiempo de enrollar el sudario y dejarlo en algún costado, puede ser o al principio o donde antes estaba su cabeza, o tal vez en los pies. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Pedro? Bueno, acá no nos dice exactamente cuál fue la reacción de Pedro, pero sí tenemos el relato paralelo en Lucas 24:12. Dice, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos. Lucas 24:12. Y se fue a su casa maravillado de lo que había sucedido. Pero ¿cuál es la conclusión que sacó Pedro? No sacó ninguna conclusión, se fue maravillado, ¿no?
Es decir, tenemos, digamos, a María Magdalena, una creyente ferviente, devota, cristiana verdadera, pero ella estaba angustiada. Y ella, al ver los signos de la resurrección de Cristo, no comprendió que el Señor había resucitado, sino que pensó lo que cualquiera podría pensar: alguien se debe haber robado el cuerpo. Ni siquiera se tomó el tiempo de entrar a ver qué había pasado. Pedro se adelanta a Juan, ve lo mismo que Juan, pero llega a su casa sin haber sacado ninguna conclusión. Y cuando dice que él se fue maravillado, significa algo así como que se fue sorprendido, pero sin ninguna conclusión edificante al respecto. Es decir, él ve todos los signos de la resurrección, tiene las promesas en su cabeza, pero se va sin ninguna conclusión edificante al respecto. Pedro es un hombre ferviente en cuanto a su fe, pero la ignorancia no puede llevarlo más allá de estar maravillado o sorprendido. Hay gente que es así también. Yo creo que hay cristianos que también, ¿no?, están sorprendidos de alguna forma, pero no llegan a ninguna conclusión edificante. No son personas que desconocen las promesas del Señor, no son gente que no ha entrado y revisado. Richard Baxter dice que todo cristiano verdadero está dispuesto a entrar e investigar los signos de la resurrección de Cristo y que no tiene miedo de lo que se va a encontrar, porque lo único que va a encontrar es que todas sus dudas son eliminadas y aclaradas. Entonces, una persona que no llega a ninguna conclusión edificante. Este es otro tipo de personas. Ahora tenemos el tercer grupo de personas, otro grupo más, que son aquellos que son representados por Juan. Stephen Charnock dice: Juan creyó antes de ver al Salvador, creyó en las señales del Evangelio, en la palabra prometida, y se convirtió así en el primer creyente pascual en el Cristo resucitado. Entonces, amados, María va con amor, pero sin entendimiento. Pedro va con impulso, pero sin luz. Es un entusiasta que no tiene suficiente luz y que no puede llegar a ninguna conclusión edificante. Pero Juan va con un corazón dispuesto y al ver los signos del Evangelio cree que Cristo ha resucitado, aunque tampoco tendría en su mente todas las consecuencias de lo que eso significa, pero el Evangelio nos dice que él creyó. Este es el camino de la fe verdadera, amados. No exige ver, sino que se aferra a las promesas. La resurrección es el sello del sacrificio aceptado de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, seguiríamos todos nosotros bajo la condenación a causa de nuestros pecados. Entonces, amados hermanos, este texto nos insta a creer, nos insta a hacer un examen y tratar de considerar, bueno, ¿en qué grupo de todas estas personas que he mencionado crees que te encontrás? ¿Sos de los enemigos de la cruz, que haría cualquier cosa para evitar que las personas crean en el resucitado? ¿Sos de aquellos que es indiferente, que le da exactamente lo mismo que Cristo haya resucitado o no? ¿Sos de aquellos que tienen una fe fervorosa, una fe verdadera, genuina, muchísimo entusiasmo, pero al ver los signos de la resurrección no podés llegar a ninguna conclusión edificante para tu propia vida? ¿O sos de aquellos que al ver los signos de la resurrección y al conocer las promesas que hay asociadas a ellas, tiene la bendición de poder creer? El apóstol Pedro, más adelante, va a decir en 1 de Pedro 1:3, sí va a sacar una conclusión edificante de la resurrección de Cristo. Dice en su doxología: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Luego sí va a sacar una conclusión muy edificante de esto. Él dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, no según su justicia para con nosotros, fue su justicia para con su Hijo Jesucristo, pero para con nosotros fue misericordia, por cuanto no nos pagó conforme a nuestros delitos y pecados, por cuanto no nos dejó hundidos en la muerte que nos merecíamos. La esperanza del mundo muere con las circunstancias, pero la esperanza del cristiano
vive aún en medio de la prueba porque Cristo vive. Entonces la resurrección del Señor no solo garantiza nuestra justificación, como nos enseña Romanos 4:25, sino que también prende una esperanza invencible en el corazón de aquellos que son redimidos por Cristo. Stephen Charnock dice: Dios ha enlazado la regeneración con la resurrección de Cristo para que el alma que nace de nuevo viva mirando hacia arriba como quien ya no pertenece a este mundo. Y John Flavel dice: la resurrección de Cristo es la mañana del alma. Es la victoria del Hijo sobre la tumba y la promesa visible de nuestra victoria con Él. Ahora, ¿cuál es, amados, tu reacción frente a la resurrección de Cristo entonces? Al principio, como había mencionado, la Pascua y pensar en la resurrección de Cristo nos insta a creer, nos insta a confiar en aquello que creemos y nos insta a vivir conforme a la resurrección de Cristo. Algunos aquí tal vez no están tan entusiasmados con la resurrección, porque todavía temen por su alma. Hay personas a las que la resurrección de Cristo y pensar en esto no los alienta tanto porque todavía están en temor, porque todavía ven que ellos están muy lejos de esto que están leyendo, de este relato. Ven la vida de los apóstoles, ven el relato de la resurrección de Cristo por un lado, pero consideran su propia vida y se dan cuenta que hay una distancia absolutamente insalvable. Hay mucha distancia en el poder de la resurrección de Cristo y la mediocridad en la que están envueltos. Pero esto justamente es porque todavía no entienden la consolación que hay en el perdón de pecados que hay en el perdón de pecados de Cristo, que Cristo ha oficiado. Y el hecho de que Cristo haya resucitado significa que Dios aceptó su sacrificio. ¿Está? Si Cristo no hubiera resucitado, significa que su sacrificio hubiera sido algo inaceptable para Dios. Pero el hecho de que Jesús haya resucitado de los muertos significa que el pago por el pecado fue aceptado. Thomas Brooks dice: podemos concluir con seguridad y valentía que Jesucristo satisfizo la justicia de Dios al máximo, de modo que ahora el pecador creyente puede regocijarse y triunfar en la justicia y la misericordia de Dios. Pues sin duda la justicia mediadora de Cristo fue infinitamente más satisfactoria y agradable a Dios de todos los pecados de los creyentes pudieran desagradarle. Es decir, Dios se agradó tanto en su Hijo, en el sacrificio que hizo su Hijo, que ninguno de nuestros pecados pudieran ofenderlo tanto como el sacrificio de su Hijo agradarle. ¿Sí? Y dice Stephen Charnock: Dios se deleitó más en la contusión de su Hijo, en la humillación de su Hijo, y percibió un olor más dulce en su sacrificio de lo que todos nuestros pecados podrían ofenderlo o provocarlo jamás. Cuando un creyente contempla sus miles de actos y omisiones pecaminosas, no es de extrañar que tema y tiemble, pero entonces al contemplar la satisfacción de Cristo, puede verse absuelto y regocijarse, porque si no hay acusación contra el Señor Jesús, tampoco puede haberla contra el creyente. El sacrificio expiatorio de Cristo satisfizo plenamente la justicia divina, y sobre esa misma base todo creyente tiene motivos para triunfar en Cristo Jesús y en su justicia, por la cual se presenta justificado ante el trono de Dios. Entonces, amados, el sacrificio de Cristo, entonces, es proporcional a la miseria que todos nosotros tenemos respecto de la justicia que Dios exige. Es decir, ese vacío, ese hueco que queda entre tu miseria y la justicia de Dios es llenado completamente por la obra de Cristo. De tal manera que Dios se goza más en la muerte de su Hijo. ¿Cómo sabemos que se goza más? Porque resucitó de los muertos. ¿Cómo sabes que tus pecados son perdonados? Porque Cristo resucitó de los muertos. Si Él no hubiera resucitado de los muertos, vos estarías muerto en delitos y pecados y todavía estarías condenado. Pero como Él resucitó, sabemos esto: Dios se goza mucho más en la muerte de su Hijo de lo que se desagrada de todos tus pecados. Hay más mérito, hay más satisfacción en la muerte de Cristo que de mérito y desagrado respecto de tus pecados. Por eso la gracia de Dios, nosotros pensamos como cristianos: bueno, pero ¿sabes qué pasa? Yo entiendo que estoy así.
Pero, ¿qué pasa? Yo veo que ya estoy, digamos, de la línea para arriba, pero la justicia que Cristo exige es 10 y yo soy 0,000001. Hay un gran vacío, hay una gran distancia entre lo que la justicia de Dios exige y mi vida pobre y miserable. Bueno, pero lo que debes pensar es lo siguiente, que el sacrificio de Cristo fue proporcional a tu miseria, no siendo cristiano, sino estando vos en menos 20.000 millones. Es decir, la justicia y la obra de Cristo fue proporcional para llenar ese espacio que existe, no estando vos del 0 para arriba, estando vos del 0 para abajo, infinitamente para abajo. Y la obra de Cristo, si satisfizo a Dios de esa manera, estando vos, siendo vos un enemigo de la cruz, ¿cuánto más lo satisface ahora que estás del 0 para arriba? ¿No? Entonces, amados hermanos, si piensan que son unos miserables, y yo también lo pienso de mí, están en lo cierto. Pero nuestro Señor y Salvador Jesucristo resucitó de la muerte. Y eso entonces nos llama a vivir en una vida renovada, no a estar tristes y angustiados y teniendo un cristianismo sepulcral como el que tenía María, o un cristianismo ignorante, entusiasta pero sin frutos como el que tenía Pedro, sino que somos llamados a ver los signos del Evangelio, a ver las señales de la resurrección de Cristo y como Juan, que esa luz de la fe se prenda en nuestra cabeza y decir, el Señor resucitó. El Señor resucitó. Y vivir a la luz de esa esperanza, amados. Terminamos entonces con una oración. Padre nuestro, oh Señor, nos gozamos porque tu Hijo ha resucitado de la muerte. Y ciertamente, si Él ha resucitado de la muerte, nuestra esperanza es verdadera, nuestra esperanza es genuina. Podemos confiar y con el apóstol Pablo decir, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Confiando y sabiendo que Cristo ha satisfecho todas las demandas de la ley por las cuales nosotros éramos condenados, que fuimos investidos con su justicia y con su vida, que de la misma manera que el manto escarlata y la corona de espinos fue puesto sobre Cristo para su humillación, toda su vida, toda su obra y toda su santidad fue puesta sobre nosotros para nuestra justificación y santificación. Gracias, Señor, te damos toda la gloria y ciertamente nos humilla, oh Dios. Nos humilla porque somos de aquellos que han escupido al Salvador, de aquellos que lo han golpeado en la cabeza con una caña, de aquellos que se han burlado de Él, de aquellos que han menoscabado y menospreciado y difamado su obra y su vida. Pero no hemos sido tratados como enemigos, sino que hemos sido investidos con su vida, justificados por su sangre, lavados de todos nuestros pecados y adoptados como hijos para una posesión segura de la redención. Te damos toda la gloria a Dios en el nombre de Jesús. Amén.